Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Habla Frank. Hola, Fran. Ya. Buenas noches, doctor Alfonso. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y dijo, hola, por aquí. Tratando de cuadrarme de alguna manera que me caiga algo de luz, que esto está, se me dañó una pantalla de acá y está como falluca la cosa. Por eso no. Hola, profe, buenas noches, André Nao. Hola, buenas noches, Andrés, Sandra, Marisol, Fran. Bueno, me recuerdan ustedes, nosotros nos vimos la vez pasada por Meet, ¿cierto? Profe, yo no la recuerdo, la verdad es primera vez que la veo. Primera vez que me ve. Es que Señora. tengo esa duda existencial, pero debe ser porque esa sesión no se grabó. Yo no encuentro por ningún lado referencia de esa sesión. Pero yo sí sé por el WhatsApp que hablamos y hicimos otras cosas. Porque en el Territorium yo subí un taller para ustedes. Por eso digo que sí, que nos vimos. Pero la verdad no lo tengo claro. Vamos a Tengo que Profe, pues la mirar. verdad, nosotros somos la primera vez que la vemos Sí. y muchos del grupo no hemos podido ingresar a territorio, entonces pues yo de eso estoy segura. Ah, perdón. Ustedes son 2630132. Cierto, esa es la ficha de ustedes. 2630132. Sí, Ajá. señora, de Apía Risaralda. De Apía, claro. Ustedes no aparecen en territorio todavía. Lo que pasa es que ahorita tuve una sesión con unos aprendices de Belén y según para ellos, por lo menos los que se conectaron tampoco como que tenían idea, pero yo sí sé que yo me vi con ellos. Y creo más porque esa ficha fue la primera que me asignaron, la de ustedes todavía no. Entonces con ustedes apenas nos estamos conociendo. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Mi nombre es Ubaldina Díaz. Estoy acá en el SENA desde hace relativamente poco, desde marzo. Y quisiera saber si me escuchan bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿Sí? señora, yo lo escucho perfecto. Ok, listo. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer unas sesiones muy puntuales hasta donde se puede, pero es que en la ética no podemos ser así como tan taxativos y tan puntuales como en las sesiones de formación técnica o tecnológica, que las cosas son muy puntuales. No, acá vamos a encontrar una cantidad de ideas y de relaciones entre las cosas que no nos permiten llegar a ese punto de, ¿cómo se llama? De precisión y de comunicación asertórica que vemos con, por ejemplo, cuando un instructor les está explicando a ustedes cómo por ejemplo, se ensamblan unos cables en una determinada instalación, que son pasos muy precisos, muy puntuales y allí la cosa cambia. Acá sucede lo contrario. Acá ustedes no son aprendices, son personas. Para la ética, cualquiera persona que ha crecido en un medio familiar, en un lugar determinado, en una época específica, son personas que han adquirido un bagaje de vivencia que las hace determinar su comportamiento de una u otra forma.
Y ahí están los abuelos que nos ayudan a ir como direccionándonos desde muy niños. Y están los padres, y están los tíos, y faltan los padres, etcétera. Siempre tenemos como unos referentes, como unas, ¿cómo se dice? Como unas andaderas que desde muy niños nos ayudan a conocer qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer. Pero cuando uno llega adulto, uno debe tener ya la conciencia precisa para ver que aunque casi siempre los abuelos nos han enseñado cosas buenas, algunas veces no eran tan buenas. Simplemente que eran las que por tradición se aceptaban como tales en la región. ¿Me hago entender? Entonces hay usanzas, hay valores que uno no cuestiona porque es que uno no conoce otra cosa sino lo que aprendió en casa y en familia, ¿cierto? Pero ya cuando uno llega a grande, está en la obligación de cuestionar las cosas. Cierra el micrófono quien lo tiene abierto, porfa. Gracias. Entonces uno tiene que entrar a mirar qué cosas de verdad de aquellas que me enseñaron eran realmente correctas o obedecían solamente a lo que era el uso de una época anterior, la práctica aceptada en una época anterior, pero que no tiene cabida en el mundo en el cual yo estoy viviendo, trabajando, cocinando, amando, luchando, sacando adelante mi proyecto de vida. ¿Me hago entender? Esa Sí, es la señor. situación. Listo. De modo que es una obligación nuestra el comenzar a cuestionar algunos de esos hábitos, algunas de esas maneras de reaccionar. Por ejemplo, hace algunas generaciones, si había muchos hijos en la familia, salían a estudiar los varones, pero no las mujeres, ¿cierto? Y si los papás no les alcanzaba la plata, favorecían más a los chicos que a las chicas. Si era muy costoso pagarle una ¿Y educación. yo por qué no aparecí con usted ahí? Porque le quitaron la cámara. ¿Usted quiere aparecer? Sí, ¿Ah? Billy quiere aparecer. Claro que pueden aparecer después que no se les caiga la señal. Claro que puede. Y yo quisiera que todos aparecieran. No están escuchando. Pero de la risa que no me deja hablar, Pili. Pili, cierra el micrófono. Yo quiero verla, pero cierra el micrófono, porfa. ¿Listo? Bueno, ahora sí estamos mejor. Listo, entonces, en esta competencia lo que queremos desarrollar es Profe, esa parte. da el favor y me acepta. A ver quiénes están por ahí que no los aceptan. ¿Quién no Johanna. acepta el novio? ¿No la acepta? No, yo acepto a todo el mundo. ¿Dónde está? No la veo. Espero saber. Participantes acá. Así que habían 3 fuera. Esta aplicación que se llama Zoom me gusta más porque me permite grabar. Y como es una grabación de una aplicación con licencia, yo la guardo donde me parezca mejor. Está a mi disposición. Sucede que ahorita hice una sesión con el grupo de Belén y la hice con la aplicación que aparece en Territorium. Y resulta que esa aplicación es un desastre. Cuando quise compartir pantalla no me dejó. Dice que sí grabó, pero ahora debo esperar 24 horas a que se vea la grabación ahí en el repositorio del grupo. Y no me gusta mucho. Esta es un poquito más pesada, pero más completa. Bueno, entonces les contaba que nuestra competencia se llama Ética y Cultura de Paz. Y por favor cierren los micrófonos. Ya cuando quieran hablar me alzan la manito, ¿sí? Cuando quieran decir algo, alzan la manito y yo miro acá el orden en el cual están alzando la mano y les voy concediendo la palabra para que la cosa sea como más fluida. Ahorita vamos a ver un video que nos ayuda a entender eso de los usos y los valores que están en boga en un sitio, en una época determinada o en un lugar determinado y cómo ello
a su vez determina el modo de reaccionar de las personas. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y resulta que no, que estamos en el lugar equivocado como en la casita de la vivienda. Que si estamos pensando en migrar, nosotros creemos que a donde vamos a llevar nuestros mismos usos y hábitos y puede ser que nos peguemos un estrellón porque los usos y hábitos son de las regiones. A ver, Sandra, ¿quería decir algo? Ah, ya. No. Ok, listo. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un pequeño video que nos ayuda en eso. Es un video que presenta un profe. Yo solamente voy a ver este video. Él tiene como 6 más, pero me interesa el primero porque él hace una ilustración con un fragmento de una película para hablar de moral y de ética, para entender nosotros qué es moral y qué es ética y en qué se diferencia la una de la otra y qué tiene que ver eso con nuestro entorno laboral y lo que nosotros creemos que es lo correcto para hacer en un entorno laboral. Aquí colocaremos situaciones para analizar parecidas a la de aquel obrero, operador que está en una fábrica y que se da cuenta cómo su jefe inmediato de manera fraudulenta está escamoteándose unos cables costosos y los mete en el maletín y hace de forma que nadie le revisa cuando salga. Pero hay un jefe superior a ese que está escamoteándose los cables y usted está entre la espada y la pared porque el jefe inmediato es el que lo vigila, lo supervisa, pero también recuerda que el contrato laboral lo hizo fue con la empresa y entonces usted entra en conflictos. ¿Por qué? Conflictos por pensar que no puede delatar a su jefe inmediato porque es el que rinde informe de su desempeño. Conflicto con la empresa porque siente que esa empresa le ha dado la posibilidad de sacar adelante su vida y su familia. Y entonces usted se encuentra entre la espada y la pared. Cuando estamos así es cuando los principios, es decir, lo que es lo correcto, nos ilumina para tomar decisiones. Cuando estamos en conflictos entre diferentes valores. Entonces, esta peliculita pequeñita nos va a mostrar una parte de esos conflictos. A ver, ¿quiénes tienen el bachillerato más reciente en su vida? Aquí, Sandra Gómez. ¿Cuánto hace que hizo su bachillerato, Sandra? El año pasado. Ay, qué bueno. ¿Y quién más del año pasado? ¿Quién más? Bueno, no importa, pero de todas maneras quiero decirles que en bachillerato, si acaso les ha ido bien en el campo de lo que es la ética y la filosofía, de pronto algunos de los nombres, hay en literatura, algunos de los nombres que escuchen acá en la película les va a sonar. Vamos a buscarla. Ahorita la tenía aquí a la mano, pero por estar cacharreando a ver si podía conseguir que se me compartiera la pantalla en la otra aplicación, la eché a un lado. Vamos a ver que no fallen ahora las comunicaciones y poder sacar adelante lo mejor posible. Nuestra sesión, todavía no estoy grabando. Estoy aquí nomás como esperando que ya comience en firme la sesión. Y entonces sí voy a comenzar a grabar. Aquí viene alguien más, Fernando Pérez. O sea, hay forma de esperar todavía porque hay gente que apenas se está conectando. Sin embargo, voy a poner a rodar la peliculita porque siempre son unos minutos que tenemos que invertir ahí. Bueno, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Quién es el que pellizca al niño? Vamos a ver. ¿Y quién fue? ¿Quién? Bueno, aquí está, es esta. Profesor Miguel Justi es un profesor de Perú.
Y él se refiere, cuando explica ya todo lo que vamos a ver, a un conflicto armado interno que tuvo el Perú, pero exactamente se puede aplicar al caso colombiano, así que el ejemplo está excelente en ese momento. Me dicen qué tal escuchan el sonido, etcétera, si se oye bien, ahora que comience la transmisión. Ya no tengo más volumen, ese es todo mi volumen. ¿Escuchan bien? La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor, lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares, y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto, que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es en efecto la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieron sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Recordemos que un límite supone siempre dos territorios. Uno, el territorio interior, en este caso el ámbito de lo permitido, y otro, el exterior, que sería el no permitido o lo prohibido. Por eso decimos que de un lado tenemos la desmesura o la crueldad de Aquiles, del otro, en cambio, la mesura o el sentido de lo correcto o lo deseable en la vida. Naturalmente, no siempre se ha trazado el límite en el mismo lugar, ni la conciencia de lo permisible ha sido la misma a lo largo de la historia. Es posible constatar, más bien, que se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo y que la caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Una forma de explicar esta evolución moral es preguntarnos por la diferencia entre lo que llamamos una fatalidad y lo que llamamos una injusticia. Si un hecho es una fatalidad, nadie es responsable, por ejemplo, de un terremoto. Pero si un hecho es una injusticia, entonces sí hay alguien responsable, ya estamos en el terreno de la ley. En algún momento de la historia, la esclavitud fue considerada una fatalidad. Hoy, en cambio, es considerada un crimen contra la humanidad, es decir, una injusticia. Resulta que a lo largo de la historia se ha ido desplazando la frontera entre la injusticia y la humanidad. Hemos ilustrado la experiencia de la ética poniendo como ejemplo un episodio de la Ilíada, pero es claro que podríamos poner ejemplos que no son o no sean más cercanos. Pensemos por su gravedad en la dolorosa experiencia del conflicto armado que vivió el Perú, en el que se produjo una flagrante transgresión de los límites de la convivencia social y del respeto a la vida humana. Las imágenes desgarradoras que nos ha transmitido el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos señalan los límites de la convivencia que nunca debiéramos haber permitido sobrepasar. También ellas nos muestran, pues, cuál es el origen de la experiencia humana a la que nos referimos con la palabra ética. A esta situación
se refiere el filósofo español Carlos Thibaut cuando define la cuestión central de la ética como el rechazo del daño, es decir, como la reacción de indignación y de protesta ante el maltrato del otro producido por obra humana. Vincula por eso esa cuestión con el trabajo de las comisiones de la verdad de las últimas décadas y ve sintetizada su hipótesis en el famoso título de la Comisión Argentina, Nunca más. Nunca más deberíamos aceptar semejante nivel de irresponsabilidad y de violencia. Nunca más deberíamos permitir el daño al otro. Nunca más deberíamos eludir la responsabilidad que nos corresponde para poder convivir en paz. Es de eso precisamente que trata la ética. No obstante, Listo. Esa es la parte como lo que se más ha expresado hasta importante. aquí es solo una intuición general que requiere muchas precisiones. Vamos a dividir este curso en 6 partes, cada una de las cuales tratará sobre... Nosotros no vamos a ver las 6 partes. Nosotros con lo que ya vimos ya podemos comenzar a indagar y a preguntar sobre cuáles son esas similitudes que hay entre lo permitido y lo prohibido y por qué esa multitud que adoraba a Aquiles, porque Aquiles era un semidios y es quien está en el terreno de lucha arrastrando al que acaba de matar. ¿Por qué esa multitud que lo adoraba y que había visto con buenos ojos y había disfrutado el espectáculo, cuando comenzaron a arrastrarlo por todo el campo, comenzó a decir, basta ya, basta ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que está ahí en juego? ¿Qué es lo que es aceptado y qué es lo que no es aceptado en el caso de la película? Sandra. Cuénteme, ¿qué es lo que usted ve que es aceptado y que no es aceptado en el caso de la película? A ver, ¿quién? ¿Un voluntario? Frank, Joana, Blanca. No, Sandra sí va a hablar. A ver, Sandra. A ver, Sandra, cierren el micrófono, por favor. Vamos a escuchar a Sandra. Ok. ¿Qué dice Sandra? No le escucho, Sandra. No escuchamos, Sandra. ¿Alguien le escucha? Yo Profe, no, escucho nada. No, como que está muy complejo su señal. Sí, Bueno, entonces la diferencia que queremos marcar aquí es que mientras el duelo era aceptado, arrastrarlo no era aceptado. ¿Por qué? Porque es que el duelo era legítimo en tanto que es una práctica que allá toda la sociedad daba como buena práctica. Como tal, formaba parte de la moral de la época y de la región en la cual se ubica esa historia. Y como tal, no había problema. Si tú matabas a alguien en duelo, no hay problema. Miren si todavía ahora cuántos boxeadores no salen directo al hospital y caen muertos, pero nosotros hemos aceptado la práctica del boxeo y algunos tienen la mala suerte que tienen una enfermedad que nadie les diagnosticó y en el momento del intercambio de golpes se le toca una parte donde se le desarrolla, se le explota el aneurisma que tenían y listo, ¿sí? Entonces, no es una práctica actual que deliberadamente se vaya a matar al boxeador, pero sí es una práctica que eventualmente puede ocasionar la muerte de la otra persona. En aquella época era que las personas, por alguna ofensa, porque este le había hecho algo a la hermana de aquel, se retaban y se acompañaban con padrinos a un sitio descampado donde se colocaban con su arma a la mano a entrar en duelo a la voz de 1, 2 y 3 y el que caía, caía. Pero eso era válido.
Hasta ahí las cosas están bien. Es decir, que la muerte de Héctor a manos de Aquiles es producto de un duelo, pero el duelo nace cuando Héctor mata a un gran amigo de Aquiles en un duelo anterior. Y ese gran amigo de Aquiles se llamaba Patroclo. Esa era la llavería de Aquiles. Pero también era legítimo, porque fue que se retaron. Era legítimo, y cuando Héctor mató a Patroclo, era legítimo porque era un duelo. Acá también fue legítimo hasta el momento en que Aquiles se le dio por arrastrarlo por todo el teatro romano ese, el teatro griego, por todas esas arenas, y después llevárselo a los perros. Miren, hay cosas que a través de los años las sociedades han cultivado, y es lo que tiene que ver con el respeto a los muertos. Toda sociedad, sea etnia apartada de la civilización, sea alguna que está muy avanzada, tienen un ritual para despedir a los muertos. Entonces eso no está permitido. Eso es respeto, ese respeto a la dignidad que una persona tiene aún después de muerta. De modo que la gente se le, ¿cómo digo yo? Se pronunció de manera unánime condenando la acción de Aquiles, lo cual significa que ellos no veían correcto el ensañamiento, la crueldad. Por eso dice el profesor Justi que la ética es aquello que nos indica qué es lo que puede hacerse y lo que no debe hacerse. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Que a pesar de que estén aceptadas algunas prácticas, hay cosas que son incorrectas. Y en el caso que les colocaba del señor operario que está trabajando en una empresa, pues obviamente que él está pensando en su conveniencia y por eso está pensando en volverse cómplice del otro, no diciéndole nada al gerente general de la empresa, pero eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Porque, claro, porque lo que está haciendo aquel señor es acolitando un fraude, un engaño que le está haciendo su jefe inmediato a la empresa en general. No hablemos del gerente, a la empresa. Claro, tú tienes un contrato de lealtad con la empresa, tú eres una persona que te han elegido para desempeñar un cargo, te dieron la oportunidad frente a 50 que se presentaron para ese cargo. Tú le debes lealtad a esa empresa. La lealtad no es ilimitada, tiene sus límites también. ¿Hasta dónde podemos ser leales? ¿Hasta dónde podemos apoyar a la empresa o a la entidad que nos ha contratado? Eso también tiene límites. Yo recuerdo hace poco, yo vivía en Bogotá y al lado estaban haciendo una construcción. Y quien construía era el señor que había construido a su vez el edificio donde yo estaba, y pues por ese motivo lo conocí algo, un poquito. Y había un viejito que era como el maestro de obras, que se veía muy, muy experimentado, pero a su vez una persona que poco ha podido escalar, quién sabe, de pronto vicios o mala suerte, en fin, pero sabía tanto como el contratista constructor. Conclusión, lo que quiero decir es que se le presentó un conflicto parecido al que acabamos de relatar del operario, y el señor que hizo denunció a su constructor jefe, y era un obrero. Como tenía tanta experiencia, él se dio cuenta de que habían cambiado la especificación de los materiales de la construcción en el último pedido que había llegado para seguir construyendo las otras planchas del edificio, pues un edificio como de 4 pisos. Y entonces él enseguida lo dijo, un señor con experiencia le dijo al constructor: mire, pero ¿qué pasó aquí? Aquí están trayendo varillas de tal diámetro, y vea este pedido, trajeron esto y esto no es lo que está estipulado
para hacer este edificio. Para estas columnas no sirven estas varillas. O sea, es un edificio de 4 plantas y esto, ¿qué pasó aquí? Y el otro comenzó a resbalar y el señor se dio cuenta, comenzó a resbalar y comenzó como a tratar de decirle, no, tranquilo, quédate tranquilo que yo te arreglo con dinero, ¿sí? Algo así. Y este señor no tuvo más que llamar al propietario de la construcción y decirle, mira, aquí está pasando esto y esto, usted verá si se queda con él o se queda conmigo, pero yo no puedo seguir así, yo no soy capaz de seguir trabajando en este contrato a sabiendas que se está haciendo esto. Y ahí él corrió un riesgo, porque muy bien el propietario, si era que iba a vender esa construcción, ha podido decir, pero es que así se me abaratan las cosas, voy a negociar con el constructor, ya lo denunciaste, pero bueno, ahora yo negocio con él y le digo, bueno, tírale esos materiales de menor calidad, pero de eso te van a quedar no sé cuántos millones. Entonces ahí esos millones me corresponden porque yo soy el propietario o de no te denuncio. ¿Sí? Eso pudo hacer el propietario de la construcción, pero tampoco lo hizo. Lo que hizo fue despedir al constructor y dejar a cargo al señor que era apenas el maestro de obra. Sabía más y era más honesto. Entonces, miren, yo siempre digo a mis aprendices, es que la ética es buen negocio. La mayoría que no lo ve como buen negocio es porque quiere amanecer tirado algún día allá en una trocha con la boca llena de hormigas. Pero que uno, haciendo las cosas bien, uno puede sacar adelante su vida y su proyecto de vida, porque hacer las cosas bien crea una imagen, proyecta una imagen de ti y eso te trae reconocimientos. Miren, de pronto uno no coge un contrato porque se vaya a ganar 10 millones. De pronto la necesidad le hizo coger un contrato de 1 millón, pero resulta que usted hizo un trabajo a cabalidad. Y esa persona que te contrató va a darte una certificación, por ejemplo, que diga no solo que estuviste de tal fecha a tal fecha a cargo de un trabajo bajo sus órdenes, sino que dirá, durante ese tiempo demostró un empeño y una capacidad de trabajo y le pondrá como 2 párrafos más y eso ayuda mucho en la hoja de vida. De modo que esa es una invitación que les hago para ver esta transversal como algo importantísimo. Transversal quiere decir que atraviesa todos los demás saberes. Es decir, que en cada uno de aquellos saberes que ustedes están como técnicos de instalación de redes recibiendo, van a tener oportunidad de aplicar principios éticos. Si se salen de la idea de hacer las cosas nada más por quedar bien. Ya me explico. Muchas veces cuando uno entra al SENA como aprendiz, lo único que le interesa es entregar las evidencias. ¿Qué significa eso de entregar las evidencias? Cumplir por cumplir. No le interesa a uno más nada. Cumplir por cumplir porque le den la certificación. Y eso es muy, ¿cómo se dice? Muy, limitado. Porque obviamente tú necesitas dominar eso que estás, que la entidad está soportando y avalando con esa certificación que te da. ¿Qué tal que tú mandes esa certificación y te contraten en una empresa 1A con tremendo sueldo y tú llegas y no sabes ni por dónde comenzar porque estás más perdido que el hijo del Limber? Porque en los trabajos tú eras el que menos aportaba, porque hacían trabajos en grupo y tú eras el flojo del grupo. Tú eras la que no tenía ni idea. Tú eras la que, mejor dicho, iba en caballito ahí con el resto del grupo. ¿Qué clase de trabajo de calidad vas a poder brindar a una empresa que te ha dado esa tremenda oportunidad si realmente tú lo que hiciste fue subir las evidencias?
subirlas copiándolas del Google, del Internet, de cualquier lado, nada más colocando tu nombre en un trabajo viejo que encontraron por ahí por las redes y ya. Entonces, ¿cómo vas a hacer un trabajo limpio? Es probable que no puedas pedir una certificación de esa empresa, porque si te paga también es porque te va a exigir. Pero al exigirte, tú no vas a poder responder, porque lo único que hiciste fue subir las evidencias. Te las pasó un compañero y subiste la evidencia y ya al pascual. De modo que cuando uno hace ese ejercicio de hacer la reflexión y aplicarse el escáner de la ética, y lo hace un ejercicio diario, no es que uno va a pasar por la calle ahí con la vista en el cielo porque está pensando en la ética porque lo mata un carro. Pero sí, a los 5 minutos antes de dormirte todos los días, repasa. Reflexionar quiere decir repasar sobre lo ya dado, lo ya visto, lo ya decidido, lo ya realizado. Eso es reflexionar. Reflexionar es cuando yo me dedico a hablar conmigo misma, soy mi propia juez y digo, bueno, ¿y yo qué hice esta mañana y por qué yo le respondí así a mi hermano? ¿Y por qué fue que mi pareja se fue con esa cara tan horrible? ¿Qué fue lo que yo le dije? O sea, todas las mínimas cosas en las cuales uno tiene que decidir o por lo menos dar una opinión o comentar algo sobre alguien, etcétera. Todas esas cosas son susceptibles de uno evaluarlas y autoevaluarlas. No solo evaluarlas en los demás, sino, vea, en uno. Uno es su propio escáner. Uno se coloca delante de su escáner y ahí mira cuál es la embarrada del día. Pero para eso tiene que ser uno muy humilde. ¿Qué sucede? Que generalmente nosotros nos autojustificamos. Hay algo que se llama mecanismos de defensa en la psicología y eso nos ayuda a nosotros siempre a darnos una justificación de todo lo que hacemos. Nos la embarramos y decimos, ah, no, pero ¿quién lo mandó? Si él estaba ahí atravesado, ¿quién lo mandó? Y nos embarramos en el trabajo y decimos, ah, pero él se lo buscó. Él se lo buscó porque me dijo esto y esto y esto. Pero resulta que si usted se reflexiona sobre eso, encuentra que su reacción fue muy exagerada frente a lo que el tipo le había dicho. Él no le había hecho sino una observación así pequeñita. Y usted le contestó con 3 piedras en la mano. Y era la primera vez que le hacía a él esa observación. Y en cambio, otras veces usted llega tarde y esa persona que le supervisa el trabajo, nada le dice, porque sabe que usted es una mujer, madre de familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? Que tú no entraste a ponderar ni a ponerte en los zapatos de esa persona que supervisa tu trabajo, sino que de una contestaste con 3 piedras en la mano. Si uno se escanea, al final del día se da cuenta que cuáles son las razones más profundas que de pronto están ahí presentes y que te hicieron reaccionar de esa manera X o de esa manera Y. Y eso nos ayuda ¿a qué? A ser mejor personas cada día, si somos sinceros con nosotros mismos. Pero al llegar ahí tengo que hablar de algo que se llama zona de confort. ¿A qué nos referimos con esa expresión tan común de zona de confort? Oímos muchas veces a las personas que dicen, ah, no, yo no salgo de mi zona de confort. ¿Eso qué significa, Fran? Fran, ¿eso zona de confort qué es, Fran? Eh, pues que digamos no quiere esforzarse un poco más, sino que quiere estar ahí nomás, digamos en el mismo punto y sí que digamos no tiene otras aspiraciones ni quiere avanzar un poco más. Sí, y usted lo ubica más exactamente, es como en lo que es la competitividad laboral o pongamos en el campo de, por ejemplo, un atleta. Ahorita mismo. Conformismo. Eso. Hay gente que ahora a raíz de que ganaron las chicas sus 17, está echándole vainas fuertes a nuestros deportistas profesionales de la selección nacional
porque dicen que ellos llegan como a, mejor Muy dicho, crecidos. sí, y entonces llegan a las ligas esas donde participa la selección Colombia y nada, se ve mucho la jugada individual, pero no se ve el espíritu de equipo, de querer salir adelante en el colectivo, con el colectivo, sino No, nada más de brillar ellos solos. es que afuera juegan y cuando llegan acá y si no juegan nada. Sí. Qué falta de respeto con nosotros. Bueno, y entonces uno dice, ya a esos tipos no les interesa salir de la zona de confort, ya ellos están felices, se ganaron su millonada, ya, o sea, ellos no sudan la camiseta porque no les duele ya el país, se han vuelto internacionales, no les duele la bandera, no tienen ese sentido de pertenencia con el país como de pronto lo tuvieron en su momento hace 20 años cuando estaban comenzando. Y resulta que las chicas están en esa etapa en que, mejor dicho, se las juega toda para sacar adelante las ideas que tiene en la cabeza o en los pies o en donde las tenga. Y eso es pasión, eso es emoción, eso son ganas de hacer las cosas, energía, etc. Pero traslademos esto de la zona de confort a el terreno de la ética y la moral. Vamos a ver cómo lo trasladamos. Así. Cuando nosotros hacemos las cosas ajustadas a lo que se espera de nosotros, a los valores que en mi familia y en mi vecindario son los aceptados, todo el mundo nos acepta, no tenemos problema con nadie y todo sigue normalito, ¿cierto? Cuando nosotros, por algún motivo, sea por reflexión o por locura, nosotros nos saltamos esas reglas y hacemos las cosas de otra manera, encontramos como el rechazo, la censura. En ese momento que hicimos eso, salimos de la zona de confort, porque ya lo que encontramos es la oposición y el marginamiento que los demás nos hacen por esa conducta que asumimos. Entonces salir de la zona de confort es salir de todo aquello en donde estamos cómodos, donde todo el mundo acepta el modo como nos comportamos, pero resulta que para crecer éticamente también necesitamos salir de esa zona de confort, porque es probable que, por ejemplo, una madre, una familia, a ti te apoye que tú te vengues de una persona porque esa persona te quitó el novio. Sí, de pronto la mamá dice, no, es que esa vieja te las tiene que pagar, yo no sé, algo tenemos que hacer para que esa vieja te las pague. Y resulta que usted viene y contrata a un pelado que la coge por las mechas y la deja tirada y bueno, hasta una pierna le partió a la pobre vieja. Y su mamá sabe que fue usted, que usted mandó a ese chico que hiciera esa maldad. ¿Y qué dice la mamá? Viste, ahí sí, qué bueno que coja, para que aprenda. Y esa es la forma como te acolita y te apoya en una decisión que no es nada correcta, ¿sí? Pero ella te apoya. ¿Por qué? Porque ella es fruto de todo ese bagaje, ese patrón cultural que hay en ese lugar donde creció y que ve las cosas de esa manera, ¿ok? Pero no quiere decir que las maneras en las que nos educamos y en las que llegamos a ser grandes sean las correctas al 100%. Es como el caso del abuelo que yo siempre coloco. A usted le dicen desde pequeño, ay, es igualito al abuelo. No, es que él, mira, ve, todo lo deja tirado. Él, míralo, y le va a gustar el trago. 15 años y mira cómo toma trago que parece que tuviera 50. En fin, y la gente de la familia celebra que se parece igualito al abuelo. Y el abuelo se terminó de comer la finca, de tomar la finca con el alcohol. El abuelo parrandero y mujeriego hasta más no poder. Y entonces usted crece con la idea de que usted es igualito al abuelo. Y de manera fatalista acepta que se parece al abuelo y entonces cada vez que su esposa le llama la atención por algo, usted simplemente dice, pero es que, yo soy así porque así era mi abuelo.
Ok, Marisol, ¿puedes cerrar el micrófono? Vamos a ver si yo los silencio por acá. Voy a cerrarlos a todos para ver si puedo escucharme. Entonces, esto significa que en ese momento nosotros hemos quedado atrapados en la zona de confort. Quedamos sujetos a esa zona de confort y no somos capaces de crecer ni dar un paso más allá, porque darlo significa acarrear hacia nosotros la censura de nuestros seres queridos, de los más cercanos, de las personas que nos rodean y que esperan que actuemos de otra manera porque usted es la viva imagen del abuelo. Claro, así como hay viva imagen del abuelo parrandero y que se acabó todo el patrimonio de la familia, también puede haber referentes muy buenos de los abuelos, donde esos fueron los que te dieron la fuerza para sacar adelante tus metas y todo eso. Lo que quiero decir es que no en todos los casos los valores son lo mejor y con lo que hay que quedarse, sino que uno tiene que someterlos a ese filtro que es la conciencia que nos dice lo correcto y lo incorrecto. Y allí ya estamos en el campo ético, porque la ética es moral pensada. ¿Me hago entender? Si decimos que la ética es moral pensada, decimos que por la ética van a pasar todas esas creencias, patrones de comportamiento, valores, etcétera, que nosotros hemos seguido desde que nacimos y desde que llegamos al colegio y desde que comenzamos a socializar con el entorno cercano, y los vamos a colocar en análisis. Los vamos a colocar en el tribunal de la conciencia, a ver cuáles son buenas y cuáles no. Oigan, y yo hable, que te hable, y se me olvidó que iba a grabar. No, ¿qué tal? Ya no sé ni dónde quedó. Aquí. Pero sí, parece que está grabando.